Bueno, entonces, vamos a verificar si este sistema del conjunto A, que tiene dos elementos no numéricos, cuadro y triángulo, junto con sus operaciones binarias, círculo más y círculo cruz, forman un campo. Ahora, es bastante más larga la definición de campo, porque toma en cuenta dos operaciones binarias. Entonces lo vamos a ir haciendo, digámoslo así, en paralelo. Debido a que estas operaciones, las dos, deben cumplir con cerradura, asociación, conmutación, neutro, vamos a probar las cuatro de una sola vez. Bueno, sí, esas cuatro propiedades en las dos operaciones, para verificar si existe o no existe esa situación de conmutación, de asociación, cerradura y neutros. Y después vamos a fijarnos en los inversos, porque ahí es donde empiezan a diferir. Y por último nos fijamos en la distribución. Aquí nada más quiero comentarles algo. Lo que es la asociación y la distribución son un poquito más difíciles de probar en estos conjuntos, debido a que forman parte de lo que les comenté hace una semana de la teoría de permutaciones. Eso pues obviamente queda fuera de nuestro curso. Aquí nada más vamos a probar con dos ejemplos en particular, si se trata o no de una operación asociativa y distributiva una sobre la otra. Van a ver de qué se trata en un momento más. Entonces, vamos a comenzar por la cerradura. Ambas operaciones deben ser cerradas. Entonces, vamos a probar si ambas son o no son operaciones cerradas. Ahora, de acuerdo a la definición de cerradura, pues un elemento A, círculo más B, debe pertenecer al conjunto A mayúscula. Lo mismo para esta otra operación. A, círculo cruz B, debe pertenecer al conjunto A mayúscula. Ahora, ¿cómo podemos hacer o verificar la cerradura? Viendo las dos tablitas. Voy a centrarme primero en la tabla de la operación círculo más, y a partir de ella esa misma forma de análisis la vamos a extender hacia la operación círculo cruz. Ya sabemos que este y este nos denota los elementos que están trabajando dentro de la operación, y que los resultados los vemos aquí. Entonces, estos son los resultados. Entonces, en la cerradura queremos ver si al trabajar con la operación binaria, el resultado cae en el conjunto. Por lo tanto, lo único que debemos hacer al estar trabajando con este tipo de operaciones, que vienen siendo permutaciones, como ya les había comentado, lo único que debemos hacer es responder esta pregunta. Los resultados están en el conjunto A o son elementos del conjunto A. Para este tipo de operaciones eso es lo que nos vamos a preguntar. Vemos la tablita de resultados y nos preguntamos, a ver, los resultados, todos los resultados están en el conjunto A. Vean ese cuadrito y díganme, el conjunto A, lo voy a subir, tiene dos elementos, cuadro y triángulo. Entonces, la operación binaria círculo más tiene cuatro resultados, que son los enmarcados en el cuadro de color cian. Esos resultados están en el conjunto A. Sí, sí, porque nada más tenemos cuadro y triángulo.
Entonces esta operación es cerrada. Es lo único que vamos a hacer, no vamos a hacer ningún análisis, ni siquiera tenemos que hacer alguna demostración. Con palabras lo podemos decir, pues es que la tablita que define la operación cuadro más, círculo más, los resultados solo son cuadros y triángulos, la operación es cerrada. Si ese mismo análisis lo pasamos a la operación círculo cruz, pues nos hacemos la misma pregunta. ¿Los resultados están en el conjunto A? Pues también, porque esos resultados solo son o cuadros o triángulos. No hay otro tipo de elementos. Suponiendo, aquí nada más les comento, suponiendo que este elemento en lugar de cuadro fuera un círculo, bueno, ahí ya decimos, hay un resultado que no está en el conjunto, entonces la operación no es cerrada. Pero como no es así, entonces sí podemos aquí concluir que existe cerradura en ambas operaciones. Entonces, la operación círculo más es cerrada y la operación círculo cruz también es cerrada. Aquí nada más respondemos, los resultados están en el conjunto A, la respuesta es sí. Entonces las dos operaciones son cerradas. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar para que veamos qué sucede con la asociación. Vale, a ver. Antes de haber rayado las operaciones, pues debí copiarlas. Nada más para tenerlas en limpio. Las voy a escribir nuevamente. Y aquí sí voy a tomar la precaución de copiarlas. Bueno, a ver, aquí vamos a probar entonces lo que es la asociación. Bueno, ahora, como les comento, estas son permutaciones. Y la forma de verificar la asociación es un poquito más avanzada de lo que es este curso. Podemos hacer uso de algo que se llama aritmética modular para mostrar que estas dos operaciones efectivamente son asociativas. Pero como eso es conocimiento, al menos en mi experiencia, es conocimiento de los últimos semestres de la carrera de Ingeniería en Computación, que es justamente donde yo estudié esa asignatura cuando estaba en la carrera, no lo vamos a ver de esa forma. Aquí vamos a probar algunos ejemplos, dos básicamente, porque en realidad tendríamos que probar 8 diferentes casos para la asociación. Entonces, voy a probar, por ejemplo, qué pasa cuando hacemos cuadro, círculo más, triángulo, círculo más, cuadro. Esto será lo mismo a cuadro, círculo más, triángulo, círculo más, cuadro. ¿Serán o no serán iguales? Las estoy asociando de diferente forma. Pues vamos a resolverla. Entonces tengo triángulo, primero resuelvo esta, la que está dentro del paréntesis, triángulo, círculo más, cuadro.
El resultado pues debe ser la intersección. Entonces aquí obtenemos que el resultado de esto que está dentro del paréntesis es triángulo. Vale. Ahora, de este lado, lo que está dentro del paréntesis me dice cuadro, círculo más triángulo. Hacemos la intersección y entonces el resultado es triángulo, círculo más cuadro. Y pues volvemos a aplicar esta, pues es la misma que esta, que ya acabamos de resolver, entonces el resultado debe ser triángulo. Y esta, pues es la misma que esta, que también ya resolvimos y que también nos dio triángulo. Observen cómo efectivamente se llega a una igualdad. Entonces, este es el primer caso que vamos a realizar, en este caso para la operación círculo más. Observen cómo en este único caso, pues sí llegamos a la igualdad. Pero para que podamos tener todo completo, tendríamos que desarrollar los otros 8 casos. ¿Cuáles serían los otros 8 casos? Pues por ejemplo, tendría triángulo, círculo más, cuadro, círculo más, cuadro. Ese es un segundo caso. Puedo tener cuadro, círculo más triángulo, círculo más triángulo y así sucesivamente. Observen que vamos a ir realizando todas las posibles combinaciones de cuadro y triángulo dentro de la operación. Ahora, es bastante largo, sí es bastante largo y como les digo, para el conocimiento que tenemos en este momento, pues sí necesitaríamos ir probando una por una. Sin embargo, existe otra forma en la cual podríamos demostrar que estas dos operaciones son asociativas. Indíquenme cuando le podemos bajar para ver cuál es el caso de esta otra operación. Vale. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Para dejar ahí las tablitas, no moverlas, mejor voy a mover este. A ver, entonces hagamos este caso. Pero ahora para la segunda operación, la operación círculo más. Vamos a hacer el caso triángulo, círculo cruz, cuadro, círculo cruz, triángulo. Y esto tendría que ser igual a triángulo, círculo cruz, cuadro, círculo cruz, triángulo. Nada más déjenme lo centro un poquito, ahí está. Y pues vamos a aplicar de la misma forma. A ver, primero, lo que está dentro del paréntesis. Cuadro, círculo cruz, triángulo. Entonces, la intersección entre ambas me dice que el resultado es cuadro. De este lado, pues tendría triángulo, círculo cruz, cuadro. La intersección entre ambas, pues me dice que también es cuadro. Bien, a ver, este resultado pues es el que acabamos de hacer aquí arriba. Entonces aquí el resultado también es cuadro. Y esta operación binaria es la que acabamos de realizar aquí arriba. Entonces el resultado también va a ser cuadro. Observen cómo efectivamente aquí también se cumple la asociación en este caso. Nuevamente hay que probar los otros 7 casos posibles para determinar si efectivamente la operación es completamente asociativa. Ahora, si les interesa el saber la forma de
de cómo probar que estas dos operaciones son asociativas, lo pueden buscar con este nombre. Esta operación, si la pasamos en términos de bits 0 y 1, le llamamos OR exclusiva o XOR. Y esta le llamamos y AND. Entonces, con esos dos nombres ustedes pueden buscar el campo de la operación XOR y de la operación AND, que es lo que le llamamos aritmética módulo 2. Y con eso pueden mostrar si efectivamente estas dos operaciones son asociativas. Bueno, que sí, en realidad sí son asociativas. Si están en ingeniería en computación, están estudiando ingeniería en computación, ahí sí les diría háganlo, porque eso lo van a ver casi al final de la carrera, ya cuando estén manejando toda la cuestión de los bits. Si no están en ingeniería en computación y tienen curiosidad de saber cómo mostrar sin estar trabajando cada uno de estos casos, pueden buscarlo de esa forma, ¿sí? Es más, aprovechando que pues tengo ahí el Twitter, lo que puedo hacer es precisamente ponerles esa situación de cómo mostrar que efectivamente estas dos operaciones son asociativas. Y pues con eso ya verificamos que efectivamente todos los casos se van a cumplir. Bueno, nada más quería mostrar estos dos casos para que vean cómo efectivamente las dos operaciones son asociativas. En este caso con estos dos ejemplos para la operación círculo más, círculo cruz. Entonces, con esto ya también les comento que las operaciones que ustedes vean con tablita de ejercicios, ya sea de tarea o de examen, siempre se las voy a poner asociativas. Ahí sí no tengan ningún problema con eso, porque no me voy a poner a decirles prueba todos los posibles casos. Pues con 2 son 8, pero con 3 pues ya son más. Y si les pongo una tablita de 4 pues van a ser todavía mucho más. Entonces, para que tomen en consideración esa situación, ¿sí? En este caso, nada más con dos pruebas y con el conocimiento que les acabo de comentar de la aritmética módulo 2, resulta que en estas dos operaciones efectivamente hay asociación. Y les comento lo de la aritmética módulo 2 porque pues tampoco quiero que se queden con la idea de que pues forzosamente tenemos que ir probando caso por caso. Pues eso no se podría en otros conjuntos. Mientras más grande sea el conjunto, pues menos vamos a poder ir viendo caso por caso, ¿sí? ¿Algún comentario de esta situación al momento? Sí, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Ahí viene también en la lectura 3. Exactamente es eso. De nada. Y de hecho sí, nada más para cerrar esta situación de la aritmética módulo 2, pues sus dispositivos trabajan en aritmética módulo 2, porque, pues como les comenté, es la que rige a los bits 0 y 1. Y pues todos nuestros dispositivos trabajan efectivamente con bits que son voltajes altos y voltajes bajos. Computadoras, todo lo que sea digital, trabaja con bits. Entonces, en esencia, cada vez que tienen utilizando un dispositivo electrónico, su teléfono, su tablet, su computadora, su pantalla, su consola de videojuegos, etcétera, están utilizando un campo. El campo de la operación XOR y la operación AND.
El álgebra booleana es en cierta forma parte de la aritmética modular que trabaja únicamente en módulo 2, en 0 y 1. Y de hecho la aritmética booleana es más conocida por utilizar estos que por el nombre módulo 2, pero en esencia está contenida dentro de la aritmética modular. Ni nada. Bueno, díganme si le puedo bajar a esto. Vale. A ver, aquí tengo las operaciones y vamos a ver qué pasa con el elemento neutro. Aquí hay que tomar en consideración una cuestión muy importante, y es que... bueno, antes de probar el elemento neutro, mejor probemos la conmutación. De todos modos tenemos que probarla, pero antes de meternos con el neutro, para tenerlo ligado con los inversos, vamos a ver primero la conmutación, antes del neutro. Bueno, la conmutación nos dice que un elemento del conjunto, círculo más otro elemento del conjunto, debe darme el mismo resultado que intercambiar el orden de los operandos. Aquí A círculo cruz B tendría que ser igual a B círculo cruz A. Bueno, en esencia tendríamos que hacer lo mismo que con la asociación. Tendríamos que ir viendo caso por caso a ver si se cumple o no se cumple. Pero aquí tenemos una forma más simple. Estamos trabajando con tablitas. Vale. Entonces, observen que la conmutación me dice que debo intercambiar lugares. En este caso, B tiene que pasar al lugar de A y A tiene que pasar al lugar de B. Recordemos que A lo vemos aquí y B lo vemos acá. Eso quiere decir que cuando hacemos la conmutación debemos cambiar los renglones, están denotados por A, al papel de columnas, y las columnas, que están denotadas por B, pasarlas al papel de renglones. Eso es lo que nos está diciendo la conmutación. El elemento a la izquierda lo pasas ahora a la derecha y el de la derecha lo pasas a la izquierda para ver si te da el mismo resultado. Toda tablita, como esta que tenemos aquí o esta, es una matriz. El elemento matricial que ustedes conocieron en álgebra. Y hay una operación especial en matrices que intercambia renglones con columnas. ¿Se acuerdan cómo se llama? No, la inversa es para la multiplicación. La transposición. Así se le llama, transposición. Y la matriz se conoce como transpuesta. Voy a bajar un poco. Aquí nada más para explicar esa situación. Ustedes tienen una matriz, por ejemplo esta matriz, y la tienen escrita en términos de sus renglones. Si la quieren transponer, denotada con un superíndice T mayúscula, entonces lo que hacen es pasar cada uno de los renglones como columna, de esta forma. Así es como obtienen la matriz transpuesta. Entonces, en esencia eso es lo que estamos haciendo al verificar la conmutación en las operaciones binarias como esta. Estamos cambiando los renglones y pasan a ser columnas. Intercambiamos renglones por columnas. Entonces,
Una vez que ya sabemos que la conmutación en operaciones con tabla me denota la transposición, hay que ver la tabla. Como es una tabla con el mismo número de renglones y de columnas, pues es una matriz cuadrada y tiene una diagonal principal. Ustedes observen que los elementos que son simétricos respecto a la diagonal principal son el mismo. Aquí tengo cuadro y cuadro, triángulo y triángulo, triángulo y triángulo. Hagan de cuenta que esa diagonal principal es como un espejo. Lo que está arriba de la diagonal se está reflejando hacia lo que está abajo. Ese tipo de matrices se conoce como simétrica. Es decir, una matriz cuando la transponen les va a quedar igual. Es una matriz simétrica y tiene precisamente esta forma. Entonces, para verificar si existe conmutación en este tipo de operaciones, solo debemos preguntarnos, ¿la tabla representa una matriz simétrica? Y entonces ya respondemos. Fíjense cómo en el caso de la operación círculo más, pues efectivamente sí satisface eso de que se trata de una matriz simétrica. Que tomen la diagonal principal, bueno, pero con otro color para que se note. Tomen la diagonal principal y el mismo elemento se encuentre a ambos lados de manera equidistante de esa diagonal principal. Vean que sucede lo mismo con la otra operación. Aquí está nuestra diagonal principal y estos elementos son equidistantes de la diagonal. Este elemento pues también es equidistante de la diagonal y este elemento también es equidistante de la diagonal. Eso quiere decir que estas dos tablitas son matrices simétricas. Y entonces ya podemos responder. ¿La tabla representa una matriz simétrica? Pues en ambos casos resulta que sí. Y en consecuencia, decimos que hay conmutación. Si la matriz no es simétrica, pues entonces la operación no es conmutativa. Y así de simple vemos la conmutación directamente. Hasta aquí tiene. Ajá, exactamente. Sí, exacto. Es como si tuviesen un espejo y estuviesen reflejando la parte superior a la parte inferior. Ajá, sí, exactamente. ¿Algún otro comentario de cómo ver si una operación en tabla es conmutativa? Exactamente. Simétrica, sí, exactamente. De nada. Bueno, indíquenme cuando podamos ver el elemento neutro. Nada más nos faltan dos.
Vale, pues. Ay, ya la regué. Bueno. En lugar de eliminarlo, pues lo copié ese elemento. Bueno, ahí están. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con los elementos neutros. Ahora sí. Elemento neutro. A ver, por definición, A círculo más E me tiene que devolver A. Y del otro lado voy a poner B círculo cruz N me tiene que devolver B. Aquí es necesario que hagamos la diferencia entre los dos elementos porque en un campo nunca van a ser iguales. Es decir, el neutro de la primera operación siempre va a ser diferente del neutro de la segunda operación. Y eso tiene que ver pues, con lo que pasa en los elementos inversos, porque en los inversos, para la segunda operación, no tenemos neutro no tenemos inverso del neutro. Y pues del neutro E. Entonces ahí podríamos caer en algún problema contradictorio. Por lo tanto, tomemos en consideración esta situación. Los neutros de la primera y la segunda operación siempre son diferentes. Al primero le vamos a llamar E y al segundo le vamos a llamar N. Bueno, ahora, ¿cómo verificamos quién es el neutro? Muy fácil. Observen los renglones. Sin tomar en cuenta la primera columna, nada más observen aquí los renglones. Díganme si hay alguno que se repita. ¿Cuáles se repiten? Las dos primeras, vale. Esta pues es la cabecera de las columnas, entonces es la que me dice los elementos. Y esta la repite automáticamente. Bueno, nos vamos a la que está en de resultados. Y el elemento que le encabeza, ese es el neutro. Y lo podemos verificar. Aquí solo tenemos dos elementos. Entonces tendríamos aquí cuadro y triángulo. Bueno, pero bien dibujados. Círculo más, cuadro, cuadro que es nuestro eventual neutro. Entonces, cuadro, círculo más cuadro, pues la intersección se encuentra aquí. Es efectivamente cuadro. Ahora, triángulo, círculo más cuadro, que vendría siendo otra vez esta. La intersección es triángulo. Entonces, efectivamente, vean que al operar con cuadro, no estoy afectando al elemento con el que esté trabajando, ya sea cuadro o triángulo. Entonces, efectivamente, el neutro es cuadro. Esto lo podemos hacer pues debido a que las tablas son visuales, podemos inspeccionarlas rápidamente. También la aritmética módulo 2, como les comento en este caso, pues nos ayuda precisamente a demostrar que ese elemento que repite las
las columnas o los renglones, va a ser precisamente nuestro neutro. Y podemos hacer lo mismo para la operación círculo-cruz. ¿Cuáles son los dos renglones que se repiten en la operación círculo-cruz? Primero y tercero. El primero pues es de los elementos de la operación, entonces es lo ignoramos. Y el tercero, señalamos quién es el inicio del renglón y pues encontramos que el neutro de la segunda operación es triángulo. Y lo podemos verificar. Cuadro, círculo, cruz, triángulo. Y triángulo, círculo, cruz, triángulo. Vamos a ver. Cuadro, círculo, cruz, triángulo. La intersección, pues efectivamente nos da cuadro. Entonces no se afecta. Y por el otro lado, triángulo, círculo, cruz, triángulo. La intersección vendría siendo esta. Y pues nos devuelve triángulo. Y pues vean cómo efectivamente ese elemento neutro de la segunda operación es triángulo. No afecta a los otros dos al momento de operarse con él. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Sí es claro cómo encontrar el neutro? Ajá, sí, exactamente. Para una operación tiene que ser n, tiene que ser e, y para la otra tiene que ser n. Nena. Ajá, sí, exactamente. Ajá, exactamente. Si en algún momento encontramos que no se repite la primera fila, significa que no hay neutro. Ajá, sí, sí, exactamente. Sí, al ser la matriz simétrica, lo podemos buscar ya sea como el renglón o la columna que se repita. Y de todos modos llegamos al mismo elemento. De nada. Indíquenme cuando le podamos bajar y vemos los inversos. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Aquí el neutro tiene que ser único. De nada. Sí. Ajá, sí, exactamente. De nada. Vale, pues. Ah, vale. Sí, aquí me espero.
Sí, de nada. Bueno, a ver, aquí entonces debemos tomar los inversos. Bueno, a ver, aquí, cuestión importante. Para encontrar los inversos, recuerden que necesitamos de los neutros. Entonces, de este lado tenemos que el neutro fue cuadro y de este lado tenemos que el neutro fue triángulo. Bueno, ya vimos que son únicos para cada operación, son diferentes entre sí, entonces podemos calcular los inversos. Bien, ¿qué va a pasar a continuación? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, la definición de inversos me dice A círculo más con su inverso me tiene que dar el neutro. B círculo cruz con su inverso me tiene que dar el neutro. Entonces, no sabemos quién es A, no sabemos quién es su inverso. Por lo tanto, aquí sí vamos a tomar todos los casos posibles. Voy a tomar el caso de cuadro, el caso de triángulo. Y aquí voy a seguir dejando el inverso. Y pues me tiene que devolver el neutro, que es cuadro. Aquí tomen en consideración que el neutro es el resultado de la operación binaria. Cuando aplicamos la propiedad de los elementos inversos, el neutro es el resultado. Pues vámonos a lo que vendría siendo el área de resultados dentro de la tablita. ¿Dónde encuentran el resultado de cuadro? Pues lo encuentran aquí y lo encuentran aquí. Recuerden que los resultados dentro de la tablita son las intersecciones entre renglón y columna. Entonces, cada uno de esos resultados vamos a ver en qué renglón y en qué columna se encuentra. Es decir, digámoslo así, vamos a revertir la intersección. En lugar de buscar renglón, columna y después la intersección, primero buscamos la intersección y después vemos a qué renglón y a qué columna representa. Aquí ustedes pueden observar que el primer elemento es cuadro. Entonces, el primer inverso lo vamos a ver acá. Ahí observen que el primer inverso viene siendo cuadro. Si el elemento original, pues es cuadro. Porque recuerden que aquí A vienen siendo estos tres. ¿Sí queda claro cómo encontramos el inverso de cuadro? Sí. Vamos a hacerlo con el otro. Primero, el neutro son los resultados. Señalo los resultados que son cuadro, que es nuestro neutro. Ahora, para encontrar un inverso, simplemente veo quién es la cabecera de renglón y de columna. Y esos elementos son los inversos entre sí. Déjenme debajo. En este caso, el inverso de triángulo es triángulo. Y observen que ahí ya obtuvimos todos los inversos. Sí, ahora sí quedó más claro.
o quedó igual. Vale, de nada. A ver, mientras tanto, veamos qué pasa con la otra operación. Hacemos lo mismo. Cuadro, círculo, cruz con su inverso nos tiene que dar triángulo. Y triángulo, círculo, cruz con su inverso también nos tiene que dar triángulo. Pues revisemos los resultados. El neutro, en este caso n, tienen que ser triángulo. Esos son los resultados de la operación binaria. Y pues nada más tenemos uno, que viene siendo este. Vemos la cabecera de renglón, la cabecera de columna, y esos son inversos entre sí. Entonces aquí tendríamos que el inverso, B inverso es igual a triángulo, si el elemento que estamos trabajando es triángulo. Y aquí les pregunto, ¿qué pasa con cuadro? ¿Qué pasa aquí con este elemento cuadro? No tiene inverso porque observen que cuadro con cualquiera de los dos elementos, cuadro o triángulo, siempre me da cuadro. No me da triángulo. No puedo obtener el inverso a partir de cuadro. Cuadro no tiene inverso. Entonces, aquí podemos concluir que el inverso no existe si estamos tratando de calculárselo a cuadro. ¿Y quién es cuadro? Pues es el neutro de la primera operación, que es precisamente la situación que comentamos del campo. En el campo, para la segunda operación, existen todos los elementos inversos, excepto para el neutro de la primera operación. Vean cómo con estas dos operaciones efectivamente cumplen hasta el momento con la definición de campo. Las dos operaciones son cerradas, asociativas, conmutativas, tienen elemento neutro, E para la primera operación, E igual a cuadro, y para la segunda operación, N igual a triángulo. La primera operación tiene inversos. La segunda operación también tiene inversos, excepto para el neutro de la primera operación, que le llamamos, que en este caso encontramos que es cuadro. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo efectivamente estas dos operaciones van cumpliendo con la definición de campo. Y nos damos cuenta cómo, en este caso, solo para esta estructura algebraica, sí podemos hacer una excepción. Sucede lo mismo que lo comentamos la sesión anterior con los números reales, ¿no? Todos los números reales tienen inversos multiplicativos, excepto el 0, que es el neutro de la suma, la primera operación. Y por eso es que ambos neutros deben ser diferentes. Porque si son iguales, pues ya no tendría sentido que trabajase los inversos de la segunda operación. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? No existe porque dentro de las características, las excepciones que tenemos en la definición de campo, resulta que este es un elemento bastante particular. Es un elemento que siempre va a influir en absolutamente todos los resultados con la operación binaria. Es como el 0. De hecho, este elemento E
se le conoce de esa forma, como cero del campo. Y la situación por la cual este es la singularidad dentro del campo tiene que ver con la cerradura. Lo voy a poner en términos del cero. Por ejemplo, yo tengo un número A que al multiplicarlo por 0, vamos a asumir que no sé qué es lo que me da. Bueno, el 0 es el neutro de la suma, entonces yo puedo realizar esto. A por B menos B. La multiplicación se puede distribuir sobre la suma. De esta forma. Puedo hacer un pequeño cambio de variable. Digamos que A por B es C. De esta forma. Y entonces aquí lo que tenemos es C menos C. Pues nos devuelve 0. Ay, aquí ya no me deja pintar. A ver. Ahí está. Entonces concluimos que cuando usamos la multiplicación con el 0, pues siempre me devuelve 0. Y eso quiere decir que no puedo obtener nunca el elemento neutro de la multiplicación. Aquí nunca me va a devolver 1 si yo lo aplico con 0, precisamente porque es una singularidad dentro del conjunto numérico que tenemos aquí. Lo mismo sucede para esta operación. Y en la definición de campo estamos generalizando precisamente eso, porque este elemento neutro, E, viene siendo una singularidad dentro de la estructura algebraica. Entonces por eso debemos hacer esa excepción. Porque independientemente del número o del elemento con el cual lo operemos, pues siempre nos va a devolver el mismo, este. No importa si es cuadro o triángulo, pues siempre nos va a dar cuadro en la segunda operación. Y eso también tiene que ver con la no existencia de la división por cero. Generalizada, ya más que nada generalizada al concepto de campo. Vale, de nada. Sí, Alfonso, ¿qué pasó? Sí. Ajá, sí, exactamente. Podríamos verificar los neutros y si son iguales, pues ya no es campo, no cumple con esa característica. De nada. Bueno, ¿alguna vez les habían dicho por qué algo por cero les da cero? Bueno, pues aquí ya tienen una razón de por qué algo por cero les da cero. Porque en esencia estamos aplicando las propiedades del campo y nos damos cuenta que no podemos obtener otra cosa diferente que no sea cero. Y bueno, aquí nada más dense cuenta que de inicio, pues asumí que no sé cuánto valía A por cero. Pero sí sabíamos que, por ejemplo, x más x menos x es igual a 0 porque ya sabemos que la suma forma un grupo abeliano. Y la suma tiene inversos aditivos, en este caso el número con cambio de signo. De hecho, tiene que ver un poquito también, supongo que si lo han visto, la respuesta de
de los asistentes electrónicos cuando le preguntan, oye, Siri, Google, Alexa, el que manejen, ¿cuánto les da algo sobre cero? Y entonces ya ahí le sacan, es que no tiene sentido porque no puedes dividir algo entre cero amigos, etcétera, ¿no? Tiene precisamente que ver con eso. Es una singularidad. De hecho, en el grupo de ayer de álgebra lineal les comentaba esto. Así como para la física, los agujeros negros son una singularidad donde no se cumplen como tal las leyes de la física, en la matemática, el cero es como si tuviésemos nuestro agujero negro, es nuestra singularidad. Es muy curioso el caso del cero. Porque no me dejarán mentir. Cuando estamos haciendo algún desarrollo, el cero, pues si lo tenemos de esta forma, decimos, ay, qué bueno, ya multiplico por cero y todo se me simplifica. El problema es cuando de repente llegamos a esto y decimos, ay, pues a ver, hay que buscarle por otro modo, ¿no? Por ejemplo, cuando resuelven límites y que les quede la indeterminación de 0 sobre 0. Así de, pues ni modo, tengo que manipularlo de alguna otra forma para evitar esa indeterminación. Así que cuando alguien les diga el 0 no vale nada, díganle, no, sí, sí vale mucho. Muchísimo. El 0, sí, en esta parte. Aquí. Ah, sí, aquí sí, lo definimos a partir de la propiedad de los inversos. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Bueno, aparte de los que ya me han externado. Bueno, pues ya por último, ya para terminar el ejemplo y que podamos comenzar con el tema 2. Ah, no puede ser otra vez. Me equivoqué. Bueno. A ver. Este es triángulo. Bueno, a ver, ahí tenemos entonces la operación, las dos operaciones, y solamente nos hace falta probar lo que viene siendo la distribución. Entonces, aquí va a suceder algo similar a lo que viene siendo la propiedad de la asociación. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner cuadro, círculo cruz, triángulo, círculo más. Ahí. Triángulo, aquí voy a poner ahora un triángulo. Y esto en esencia debe ser lo mismo
cuadro, círculo, cruz, triángulo, círculo más, cuadro, círculo, cruz, triángulo. Entonces aplicamos lo mismo. Vamos a aplicar aquí la operación. Me dice triángulo, círculo más triángulo, pues el resultado es cuadro. Cuadro, círculo, cruz, triángulo, pues ya sabemos que cuadro es el neutro de la primera operación, entonces el resultado aquí nos va a dar cuadro, círculo más, el resultado de esta pues también va a ser cuadro, y cuadro, círculo, cruz, cuadro, pues nos devuelve cuadro, cuadro, círculo más cuadro, pues también nos devuelve cuadro, y entonces aquí verificamos cómo efectivamente llegamos al mismo resultado a ambos lados de la igualdad. Ahora, como les comento, igual que con la asociación, aquí pues debemos tomar en consideración, probar los 8 diferentes casos que se van a generar de acuerdo a cómo vamos a ordenar los dos elementos cuadro y triángulo. Y que nuevamente eso lo podemos probar de forma más rápida a partir de la aritmética modular. Bueno, en este caso, pues sí, también ya les adelanto, esta operación también es distributiva. Entonces, aquí también hay distribución. En consecuencia, se cumplen todas las propiedades de la definición de campo. Por lo tanto, ya podemos concluir que el conjunto A con la operación círculo más como primera y círculo cruz como segunda pues es un campo. Listo. Ya tenemos aquí el uso de operaciones en tablitas para verificar si se trata o no se trata de un campo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, adelante. También hay que hacer todas las posibles combinaciones si es que se puede realizar. Si no, pues ya hay que ver otra forma para verificar la distribución. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar y aquí les comento qué tan importante es esta propiedad de distribución. Vale. Ya se me acabó el espacio. Bueno, en este pequeño fragmento de pizarrón que tengo, aquí lo podemos ver. A ver, lo voy a poner en términos de la suma y la multiplicación. La distribución me dice esto. Que la multiplicación se puede distribuir sobre la suma. Y entonces lo que hago es multiplicar A por B y después sumarle A por C. Bueno, ahora, supongamos lo siguiente. Supongamos que esto no existe. Si ustedes ven esta expresión, ¿qué es lo primero que piensan? Una factorización, exactamente. Entonces vean que la existencia de la propiedad de distribución nos da la noción de lo que es la factorización.
Y es sumamente importante que sepamos qué es lo que pasa con la factorización. Porque, por ejemplo, les voy a poner así nada más un ejemplo rápido de lo que sucede en cálculo vectorial. En cálculo vectorial, justamente a estas alturas del semestre, del inicio, estamos viendo lo que es la clasificación de puntos estables, máximos, mínimos o unos puntos especiales llamados puntos silla. Y para ello tenemos que resolver ecuaciones con dos o más variables. Entonces, por ejemplo, una ecuación que podríamos resolver sería esta. X cuadrada y es igual a y. Esa es una ecuación que podríamos resolver en cálculo vectorial. A ver, aquí les pregunto, si ustedes ven esta ecuación y quieren saber cuánto valen X y Y, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Cómo lo resolverían? Despejar, ¿qué despejan? ¿Cómo le hacen? Despejar Y. ¿Cómo la? O X, vale. ¿Cómo le harían? Del lado derecho. Exacto, ese es el método correcto. Probablemente haya quien pensó, pues simplifico ambos lados y, divido ambos lados entre y me queda que x cuadrado es igual a 1. Y ya de ahí despejo x. Bueno, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no saben el valor de y. Si y tiene el valor de 0, hay dos situaciones. Uno, ya perdieron el valor de y. Al simplificarlo ya no importa cuánto valga y. Entonces ya perdieron ese valor. Y dos, están realizando una división entre 0. Y entonces eso no lo pueden hacer. Por lo tanto, la forma correcta de despejar esto o de resolver esto es efectivamente restar a ambos lados y para que me quede 0. Aquí voy a quitar rápidamente esto. Factorizo y, es decir, hago uso de la propiedad de distribución en reversa. Y pues tengo el producto de dos números iguales a 0. Por la situación de que en el campo, cuando yo multiplico por 0, lo que justamente mostramos aquí, cuando multiplico por 0, pues resulta que el resultado me queda 0. Eso me dice o bien que y es igual a 0, para que al multiplicar por este lado, pues no importa lo que haya, se vuelva efectivamente 0, o bien x cuadrada menos 1 es igual a 0. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Pues hacemos exactamente lo mismo. En lugar de, pues paso del otro lado el 1 y toma raíz cuadrada, la forma más adecuada es que factoricen y otra vez aplican la propiedad, pues entonces x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Ahora, si es correcto que pasen del otro lado y tomen la raíz, considerando los números complejos, y tomen las raíces de números complejos. Les va a dar de todos modos 1 y menos 1, porque a pesar de que son números reales, siguen siendo números complejos. Sin embargo, hay una situación por ahí especial que, pues, para quienes se basan toda la matemática en el cálculo, pues dicen que eso no es posible, porque no pueden tomar la raíz, etcétera. Porque al final de cuentas consideran que la raíz pues es una función y que ponerlo como más menos pues no se puede tomar de esa forma. Creo que ya más o menos les había comentado algo al respecto. Entonces, para evitar esas polémicas, al final de cuentas es eso en la matemática, mejor factorizamos de esta forma. Y así estamos haciendo uso de las propiedades del campo de los números reales. Y entonces observen cómo efectivamente puedo encontrar las soluciones de una ecuación en dos incógnitas a partir de las propiedades del campo.
tomamos acá inversos aditivos, tomamos acá lo que es la distribución, estos dos salen de la inexistencia del elemento inverso para el 0, del inverso multiplicativo para el 0, y la volvemos a aplicar de este lado. Entonces sucede como la sesión anterior. Las propiedades de la estructura algebraica me ayudan precisamente a resolver las ecuaciones. Resolver las ecuaciones que desde secundaria para ustedes es muy común, así de decir, pues este lo paso restando, o este multiplicando, o este dividiendo. En realidad lo que estamos haciendo y la forma en la que hacemos eso está fundamentada en las estructuras algebraicas, en este caso en el campo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale. Sí, Emilio, ¿qué pasó? Ajá, sí. Ajá, sí, sí, exactamente, efectivamente. Prácticamente toda la aritmética, bueno, en realidad no existe la aritmética. Eso es álgebra como tal. Aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Que es álgebra. Pero todos esos conceptos que manejamos prácticamente desde primaria, aquí los podemos ir fundamentando. Debido a que pues en la matemática todo, como toda ciencia, tiene que estar fundamentado. Y pues tenemos que ver cómo efectivamente esos fundamentos pues ya los asimilamos como de manera automática. Ajá, sí, exactamente. Y esta va a ser la base para lo que vamos a ver a continuación. Porque de hecho también les voy a derribar un mito. Por ahí. Ajá, sí, exactamente. Y, pues ahí, dentro de la cerradura, aunque no existe esa propiedad como tal, pero sí nos puede ayudar a cuestiones como saber lo que es el producto punto, ¿no? Como lo comentamos, es una operación binaria, pero pues su resultado cae fuera de los vectores, cae en los escalares. Entonces, ahí es importante para saber cuándo tengo un vector y cuándo tengo un escalar. Entre muchas cosas, ¿no? O sea, ya conforme avancen en su carrera van a ver otras cuestiones que también pueden echar mano de esto que estamos viendo. Díganme si les puedo borrar. Vale. A ver, entonces. Nada más últimas cuestiones importantes de lo que es el campo. Que tiene que ver con propiedades adicionales. Primero, la cancelación, que es precisamente la que nos ayuda a resolver ecuaciones y que tiene que ver precisamente con los inversos, ¿no? En la cancelación, pues tenemos que si A asterisco B
es igual a C asterisco B, pues entonces A tiene que ser igual a C. Para la primera operación, para la segunda, A círculo B igual a C círculo B, entonces A tiene que ser igual a C, que se conserva la igualdad aplicando el mismo número, operando el mismo número a ambos lados de una igualdad, ¿no? Como lo mostramos la vez pasada con el grupo abeliano. La segunda, E es el neutro para asterisco y le vamos a llamar 0 del campo. No es que sea 0, porque en el ejemplo anterior ya vimos que pues ni siquiera son números, era un cuadro. Entonces se le llama 0 del campo precisamente como alusión al número 0 de los números reales. Pero en realidad este nombre de 0 no indica que efectivamente su valor sea 0, como lo vimos hace un momento. El neutro del campo de hace un ratito pues era un cuadro, que no tiene nada que ver con los números. Bueno, en esencia, ¿no? N, que es el neutro de la segunda operación, círculo, pues este también tiene un nombre. Se llama unidad del campo. Nuevamente, esto es solamente un nombre. No quiere decir que el neutro de la segunda operación siempre va a ser 1. Como lo vimos hace un momento, la unidad del campo que acabamos de trabajar, pues es un triángulo. Y por último, la última propiedad adicional del campo. Todo elemento A que pertenece al campo tiene su respectivo inverso en la primera operación y en la segunda. Y pues ya sabemos quién es la excepción. El 0 del campo, excepto el neutro de la primera operación, al que ya desde este momento ya le podemos llamar el 0 del campo. Bueno, con esto pues entonces podemos ya fundamentar que las estructuras algebraicas, como lo comenté hace un momento, pues nos definen absolutamente toda la parte de la forma de resolver ecuaciones. Y esa parte de resolver ecuaciones pues es el fundamento como tal de uno de los fundamentos del álgebra y de toda la matemática. Y bueno, pues hasta aquí llegaría el primer tema de grupos y campos. No es para que abundemos todavía más al respecto. Lo que sí quiero comentarles es que este concepto de campo lo vamos a utilizar en el tema 2, en el de espacios vectoriales. Y por lo tanto, pues vamos a tener que manejar básicamente los conceptos de cero y unidad del campo para que podamos identificar en qué momentos tenemos un espacio vectorial, cuáles son sus propiedades, y ya después que sepamos que es un espacio vectorial, pues ya lo vamos a utilizar como tal. ¿Al momento tienen algún comentario?
Bueno, pues nada más que terminen de anotar, indíquenmelo y comenzamos a ver el tema 2, el de espacios vectoriales. Ajá, sí, exactamente. De hecho es el que vamos a estar utilizando frecuentemente. Bueno, entonces llegamos al tema 2. Que es el de espacios vectoriales. Pues bien, aquí lo primero que antes de comenzar a ver cualquier cuestión algebraica, quiero pues derrumbar por ahí un mito que se tiene básicamente desde que ustedes conocen el concepto de vector o de escalar. Aquí quiero preguntarles, ¿cuándo conocieron lo que es un vector? Por la secundaria. Ok. Mal, el semestre pasado en cálculo y geometría analítica. Bueno, pues aquí quiero decirles algo importante. Cuando hablamos de vector y hablamos de escalar, generalmente hacemos lo siguiente. Cuando nos preguntan ¿qué es un vector? Decimos, pues es una entidad matemática que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Y qué es un escalar? Pues es una entidad matemática que solo tiene magnitud. Generalmente eso es lo que vemos en física. Y bueno, quiero decirles, no es tan correcto eso. En realidad, lo que tiene magnitud, dirección y sentido es lo que le llamamos una cantidad vectorial. Entonces, un vector es diferente de una cantidad vectorial. En un momento les digo por qué, porque seguramente esto les dice, ay, pero pues si los dos tienen ahí el término vector, ¿no? ¿Cómo van a ser cosas diferentes? La cantidad vectorial, pues sí, efectivamente tiene magnitud, dirección y el sentido. Y entonces, por su parte, el escalar es diferente de la cantidad escalar. La cantidad escalar, pues en esencia tiene magnitud. Y aquí le voy a poner sentido, porque un escalar también puede tener un signo, positivo o negativo. Y al indicar que tiene un signo positivo o negativo, incluye que tenemos una referencia. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud, pero tiene un sentido porque podemos ubicarla en una referencia. Grados, bueno, pues sí, grados Celsius. Arriba de 0 y grados Celsius por debajo de 0. Ahí le estamos indicando el signo. En esencia sí tiene un sentido, pues porque lo estamos ubicando en una referencia donde el 0 pues es el centro de esa referencia. Vean,
otra situación donde aparece el 0. ¿Qué tan importante es el 0? Que es el que nos devuelve una referencia. Bueno, ahora, nada más un poquito de historia. Las cantidades vectoriales y escalares se conocen pues, prácticamente desde siempre, aunque se formalizó su noción por ahí de los años 1600, justamente cuando Newton fundamentó todas las leyes de la mecánica clásica. Y la noción de lo que es un vector y lo que es un escalar no se dio a conocer sino hasta los años 1800. Es decir, 200 años después, mediados del siglo XIX. Entonces, la cantidad vectorial y la cantidad escalar más o menos se formalizaron por ahí del siglo XVI. No es cierto, del siglo XVII. Y el vector y escalar, esos conceptos se fundamentaron a mediados del siglo XIX. Eso quiere decir que esa noción de magnitud, dirección y sentido es más vieja que lo que en realidad es un vector, porque los vectores fueron, vamos a decir, descubiertos, inventados, porque la matemática hay un debate de si se descubrió o se inventó. Los vectores se concibieron, yo creo que es mejor palabra esa, concibieron en Irlanda y en Alemania. En Irlanda por parte de un matemático llamado William Rowan Hamilton. Entonces, Hamilton estableció lo que era el cuaternión. Ya se conocían los números complejos en ese entonces. Hamilton definió al cuaternión como un número que tiene una parte real y 3 partes imaginarias. Denotadas por los números I, J y K. Este cuaternión es precisamente lo que dio noción de lo que es un vector, porque en ese momento solamente se centró en poner las 3 partes imaginarias en un cubo cartesiano. Y oh sorpresa, de ahí vienen los vectores unitarios que conocieron en cálculo y geometría analítica, los vectores IJK, de ahí viene su nombre, de las partes imaginarias que Hamilton estableció para sus cuaterniones. Esos son precisamente los 3 vectores en el eje X, Y, en el eje Y, J y en el eje Z, K. Bueno. Por su parte, Wilhelm Gunther Grassmann generalizó este concepto de cuaternión y es lo que dio origen como tal al término de vector. Y se generalizó de esta forma. El vector no es otra cosa más que entidades que se suman. Eso es un vector. Elementos que pueden sumarse entre sí, eso me define un vector. Ahora, ¿qué
Debido a la situación que plantearon tanto Grassmann como Hamilton, pues resulta que los vectores sirven para representar a las cantidades vectoriales en la física. Entonces, el concepto de vector de magnitud, dirección y sentido tiene que ver con una cantidad vectorial que es un fenómeno físico. El concepto de vector como tal, así vector solito, eso ya es un concepto de matemática y que me representa entidades que pueden sumarse entre sí. En cálculo y geometría analítica, pues ustedes vieron expresiones como esta. P es igual a Q más alfa veces V. La ecuación vectorial de una recta. Y pues resulta que aquí son elementos que se están sumando entre sí. Por eso es que en geometría analítica podemos representar a los vectores de manera gráfica como segmentos dirigidos. Porque pueden sumarse entre sí los segmentos dirigidos. Y al estar ubicados dentro de un espacio geométrico, pues me sirven para representar cantidades vectoriales. Y es por eso que en física decimos que un vector es una cantidad con magnitud, dirección y sentido, porque se pueden sumar entre sí. Y en cálculo y geometría analítica básicamente, pues las podemos representar por flechas, porque también se pueden sumar entre sí los segmentos dirigidos. Ahora, aquí pueden decirme, ¿pero los escalares también se pueden sumar entre sí? Y sí, es verdad. Por eso, decimos que los escalares son elementos de un campo. Aquí ya le estamos dando una característica en particular. Ya sabemos lo que es un campo. Son elementos de un campo. Y multiplican a los vectores. Y si observamos, eso es precisamente lo que pasa en la ecuación vectorial de una recta. Tengo ahí un escalar que viene siendo el parámetro que va controlando al vector director de la recta. Y pues es un elemento que es un número real. Y ya sabemos que los números reales pues son parte de un campo. Entonces, aquí es donde hacemos la diferencia entre el vector y el escalar. Los escalares son elementos de un campo. Forzosamente deben pertenecer a un campo. Los vectores no necesariamente. Entonces, prácticamente todo lo que puedan sumar pues puede ser un vector. Los escalares forzosamente tienen que formar un campo. Y estos a su vez van a poder multiplicar a los vectores. Ahora, aquí también hay otra cuestión dentro de los escalares. Recuerden que por acá arriba, en un momento bajo, habíamos dicho, pues la cantidad escalar tiene una magnitud y tiene un sentido. El signo al momento de dotarle una referencia a, por ejemplo, como dije, las temperaturas, observen que precisamente ese sentido, el dotar de un signo a la magnitud, a lo que sería la cantidad escalar, se ajusta precisamente a la definición de campo. Porque el signo dentro del campo de los números reales con la suma y la multiplicación como operaciones me indica que hay inversos aditivos. Los números negativos existen porque existen inversos aditivos dentro del campo de los números reales. Y existe una referencia que es el 0, porque es el neutro dentro de la suma. Geométricamente, pues es el centro de la recta numérica, es la referencia sobre la cual decimos hay números positivos,
hay números negativos y pues es el único elemento dentro de los números reales como tal que es neutro. Porque no tiene signo. Bueno, lo tomamos a conveniencia, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo, lo tomamos a conveniencia. Pero en esencia, el 0 no tiene signo. Es completamente neutro. Y pues eso también se ve reflejado en lo que vendría siendo la cantidad escalar, porque también debe tener una referencia. ¿Algunos de ustedes habían visto estas definiciones de vector y escalar? Bueno, ahora aquí nada más viene mi disclaimer. Los conceptos de vector y escalar que vean aquí, así es como se manejan en la física. Y ya saben que el vector y el escalar representa cantidades vectoriales y cantidades escalares. Entonces, en la física es completamente aceptado que así se maneje el concepto de vector y el concepto de escalar. Algebraicamente, estas dos son las que nos definen lo que es el concepto de vector y el concepto de escalar. Entonces, como ya lo comenté hace un momento, tanto geométrica como algebraica como físicamente, los conceptos se entrelazan entre sí. No es que uno sea correcto y el otro no. Más bien es que son complementarios. Entonces, aquí nada más hay que hacer la diferencia en dónde estamos manejando ese concepto. Cuando se trata de cantidad escalar, cantidad vectorial, pues estamos hablando de física. Cuando hablamos de vectores dirigidos y puntos como tal, pues estamos hablando de puntos en la recta numérica. Estamos hablando dentro de la cuestión geométrica, y cuando hablamos de entidades que se suman y elementos de un campo que multiplican a los vectores, pues estamos hablando de manera algebraica. Entonces prácticamente todo se entrelaza entre sí. ¿Algún comentario que tengan al momento? Sí, Emilio, ¿qué pasó? Sí, sí era esa. Pues yo creo que es parte y parte. Y es parte y parte porque como tal, pues la matemática no existe en la naturaleza. No es que, ay, pues por ahí estoy viendo un vector. No, estoy viendo una fuerza. Bueno, eso de ver una fuerza es más que nada como un, un tanto fantasioso, porque no vemos ahí a la fuerza como tal, sino estamos viendo un efecto físico que vendría siendo la fuerza, ¿no? Sin embargo, sabemos que eso existe, eso lo podemos representar por un vector. Sabemos que existe porque está alterando un sistema. Entonces no puedo decir que haya sido inventado. Sin embargo, la forma en la cual lo escribimos y la forma en la cual lo entendemos, eso sí podríamos decir que se encuentra únicamente en nuestras cabezas. Porque es como las palabras. La matemática yo siempre la he considerado que es un lenguaje así como el español, el inglés, el alemán, el italiano, el japonés, etc. No existe como tal de manera tangible. O sea, sí podemos leer, por ejemplo, aquí entidades, sí, pero no es como tal algo que me esté afectando un sistema. No es como la fuerza de que pues yo empujo a alguien y esa persona se va a ir de frente, ¿no? Así ver entidades, pues sí, es una palabra, ¿no? Sabemos que es una palabra, existe, pero no es así como tal la palabra que está ahí presente y que puede afectar un sistema. Entonces la matemática en esencia es en parte inventada y en parte ya existe en la naturaleza,
Pues porque nosotros inventamos la forma en la cual entendemos la matemática y el fenómeno al que representa la matemática pues existe en la naturaleza. Pero bueno, esa es la concepción que yo tengo, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿no? Eso se da mucho en debates científicos, sobre todo de matemáticas, de a ver, ¿esto es inventado o no? Así de, pues bueno, hay que tomar en cuenta muchas situaciones. Como la palabra árbol, o sea, la palabra árbol no les representa como tal el árbol. Es un concepto que usamos, es algo que nos inventamos para designar una planta con tallo leñoso y que tiene un follaje, etcétera, ¿no? Que eso sí existe en la naturaleza. Bueno. Sí, Emilio, ibas a comentar algo. Ajá, sí, sí, exactamente, ¿no? De hecho, digo, no sé si en su plan de estudios exista, pero en el mío existía una asignatura que se llamaba temas selectos de filosofía de la ciencia y la tecnología, y precisamente dentro de esa situación de filosofía de la ciencia es lo que podemos plantear precisamente este tipo de preguntas, ¿no? A ver, la matemática si es real o no es real, es inventada o es natural o qué onda, ¿no? Tal vez esa respuesta la podamos saber pues cuando hagamos contacto con alguna otra civilización, ¿no? Porque si sabemos que las leyes físicas se cumplen en este planeta y que se cumplen también en otro planeta de acuerdo a las condiciones que establezca ese otro sitio, pues habría que ver si efectivamente esa otra civilización llegó a la misma conclusión que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Digo, tal vez será otro tipo de símbolos, tal vez para ellos un vector es esto, y aquí en la Tierra, pues un vector viene siendo esto, pero pues ahí sería ya nada más cuestión de escritura, así como los alfabetos, ¿no? Digo, tal vez, quién sabe.